Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento académico organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Javier Cuadros y junto con el doctor Ricky Benavides le damos esta calurosa bienvenida y en especial a nuestra invitada de hoy, la doctora Patricia Segarra, jueza de la República del Ecuador, jueza de la familia, mujer, niñez y adolescencia, que nos va a abordar el tema sobre la prueba en el juicio de alimentos. Un tema realmente muy interesante desde el aspecto no solamente teórico, sino también evidentemente práctico. Y realmente quiero constatar el gran interés de la audiencia porque tengo que indicar que hasta ahora es el mayor número de inscritos que hemos tenido de lo largo de estas charlas. Eso demuestra la curiosidad el ímpetu que tiene la audiencia de estar aquí presente. Y seguramente pues vamos a tener un buen diálogo académico. Desde ya, doctora Patricia Segarra, a nombre de la facultad, queremos agradecer profundamente por estar aquí con nosotros, por disponer de su tiempo y espero pues que esté a gusto en este escenario, ¿no? Bien, simplemente para dar unas pequeñas indicaciones, la doctora va a realizar su exposición. Después de su intervención voy a dar paso a las preguntas. Ofrezco disculpas de antemano que no vayamos a poder resolver todas por cuestiones de tiempo, pero intentaremos despejar la mayor cantidad de dudas posibles. Bien, y bueno, sin nada más que agregar, pues simplemente reitero mi agradecimiento a la doctora y también a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Doctora Patricia Segarra, el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Usted me dice si me escucha bien. Sí. Por supuesto, doctora, se le escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Vamos a compartir unas diapositivas que yo he preparado para ustedes. Listo. Buenas tardes con todas y con todos. Esta tarde conversaré con ustedes sobre la prueba en los juicios de alimentos. El mayor número de casos de juicios que conoce la Unidad Judicial de Familia son los juicios de alimentos. Y esto se debe quizás a la falta de interés respecto de cumplir las obligaciones parentales, económicas y afectivas para los niños, niñas y adolescentes. Primero iniciemos, primero iniciemos señalando qué se debe probar en un juicio de alimentos. En un juicio de alimentos se tiene que tener en consideración que el derecho de alimentos tiene relación directa con la relación parentofilial. Es decir, para poder demandar, debo justificar que la persona a quien demando es el padre o la madre de ese niño, niña o adolescente. Y el documento que necesito para demandar es la partida de nacimiento del titular del derecho. Si usted revisa en la ley reformatoria, el título 5, libro 2 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, artículo enumerado 2, textualmente manda que el derecho a alimentos es connatural a la relación parentofilial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un niño, una niña, un adolescente no lleva los apellidos de su padre para demandar? En ese caso, lo que tenemos que hacer es demandar la declaratoria de la paternidad conjuntamente con la fijación de la pensión alimenticia. En ese tipo de casos, cuando no está inscrita la partida de nacimiento con los nombres y apellidos de los padres, este procedimiento requiere exclusivamente que se realice la prueba de ADN. Ante la falta o ante la ausencia o la renuencia a realizarse la prueba de ADN,
se presume que ese niño, esa niña, ese adolescente es hijo de ese padre a quien se demanda, y una vez que se ha declarado presuntamente, o sea, declarado la paternidad, corresponde fijar la pensión alimenticia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar con una partida de nacimiento, asegurarnos que existe esa relación parento-filial y por lo tanto se puede demandar. ¿Qué se debe probar en un juicio de alimentos? En un juicio de alimentos, y ahí existe una confusión, porque antes de que el Código de la Niñez sea reformado, indicaba que se debe probar las necesidades del niño. ¿Sí? Y es por esa razón que se presentaban una serie de documentos para justificar que el niño tiene necesidades económicas. Actualmente, con la reforma del Código de la Niñez y de la Adolescencia, lo que se tiene que probar es la capacidad económica del demandado o la demandada. Y ahí me refiero al artículo enumerado 15 de la ley reformatoria al título 5, el libro 2 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia definirá la tabla de pensiones alimenticias. La tabla de pensiones alimenticias, cada año, en enero o máximo febrero, el Ministerio de Relaciones, el MIES, dicta esta tabla. La Corte Constitucional se ha pronunciado ya dentro de la sentencia 04813 SCNCC respecto de que esta tabla es constitucional. Entonces, está vigente la tabla y el juez en ningún caso, el juez está vedado, tiene vedado fijar un valor inferior al establecido en la tabla de pensiones alimenticias. Pero ahí viene una pregunta. ¿Cómo aplico la tabla? Pues bien, tengo que asegurarme de probar los ingresos que tiene, pero estos ingresos tienen que ser expresados en los salarios básicos unificados para poder aplicar la tabla. El acuerdo ministerial MIES 2021-004, que fue publicado en el suplemento del registro oficial 384, de 3 de febrero del 2021, en su artículo 13, dice, para calcular la pensión de alimentos, se tomará en cuenta el ingreso que tenga el alimentante, expresado en salarios básicos unificados, el número total de hijos que tenga el alimentante, aun si estos no lo han demandado, y se lo ubicará en el nivel correspondiente. Una vez calculado el monto, este será dividido para el total de los hijos que deba percibir una pensión de alimentos, obteniendo el valor mínimo correspondiente para cada uno de ellos, y se fijará la pensión de acuerdo con la porción que corresponda a los derechos habientes que hayan demandado. Para el cálculo de las pensiones alimenticias se toma en cuenta todos los hijos, todas las cargas familiares, todos los hijos menores de 21 años, que se encuentren estudiando si están entre 18 y 21. A pesar de que estas personas no hayan demandado al padre o a la madre, se los considera para el cálculo de las pensiones alimenticias. Entonces, es importante, si usted es el demandado, justificar que tiene más cargas familiares, si es que es así, si es del caso. El artículo 13, había una duda respecto de qué valores deben ser descontados de los ingresos de una persona. Pues de acuerdo a la sentencia 004417 SICSCC del 30 de agosto del 2017, la Corte Constitucional estableció que el único valor que se debe descontar es el aporte personal al IES, o al ISPOL o al ISFA. Ese es el único valor que se puede descontar para poder tener un valor libre y aplicar la tabla de pensiones alimenticias. ¿Qué ocurre
¿qué ocurre si la persona, además de trabajar en relación de dependencia, tiene tiene otro ingreso o tiene unos ingresos que no constan en la relación de dependencia? Pues la única forma de conocer es a través del impuesto a la renta. ¿Sí? De esa forma se podrá obtener los valores que realmente perciba esta persona. ¿Con qué se prueba la capacidad económica? Bueno, en este caso, el abogado o la abogada que toma el caso debe tener una imaginación, tiene que tener una creatividad para demostrar la capacidad económica. Entonces, primero, lo más fácil serían los roles de pago. Yo les sugiero que sean los 3 últimos roles de pago antes de proponer la demanda. Si esta persona trabaja en relación de dependencia. El certificado conferido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o lo que se conoce como el mecanizado, en donde consta la historia laboral de esta persona. Y ahí está registrado los valores que mensualmente paga y por los valores que paga el valor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Puede ser también una certificación de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, si es un miembro del Ejército, del Instituto de Seguridad Social de la Policía, si es un miembro policial, del ISPOL, los certificados bancarios. Yo había traído aquí, no sé si se puede mirar, cuando hablamos del impuesto a la renta, me preguntaban el otro día qué valor es el que se debe considerar. Es este de aquí, el de la base imponible, este valor. ¿Sí? Dividido para 12, sabemos cuánto es lo que aproximadamente percibe la persona mensualmente. Es la base imponible, ¿no? ¿Qué hago si no tengo acceso a la prueba? El Código Orgánico General de Procesos nos da la solución. El artículo 142, numeral 8, en caso de cuando usted demanda, cuando presenta la demanda, es uno de los requisitos de la demanda. Solicita el auxilio judicial para obtener las respuestas de los diferentes entes que nos den información respecto de la capacidad económica del demandado o de la demandada. Y ahí viene una duda. Y yo he escuchado que algunas personas piden, solicitan que justifiquen que por qué no ha podido obtener esta información. A mi criterio, si yo quiero saber los ingresos de una persona, de la persona a la que voy a demandar, muy difícilmente puedo acercarme a la institución donde trabaja y pedir un certificado de los ingresos. Muy difícilmente. Asimismo, tampoco va a poder ir al Seguro Social, al IES, a pedir una certificación. No le van a dar, no le van a entregar. Entonces, lo lógico es pedir el auxilio judicial y el juez disponer en primera providencia en el auto de calificación los oficios remitidos a estas instituciones para que puedan enviar la respuesta. Hay que tener en consideración que el juez tiene la obligación de revisar antes de convocar audiencia que las respuestas de estos oficios consten en el expediente para poder convocar a la audiencia. Caso contrario, esa persona se quedaría sin prueba, sin acceso a la prueba. Si usted es la parte demandada y no tiene ciertos documentos, por supuesto, no suyos, porque algunas personas piden, por favor, solicite al Servicio de Rentas Internas que le remita mi declaración de la renta, del impuesto a la renta. Pues es ilógico, porque si yo soy la propietaria de esa información, yo misma debo solicitarlo. ¿Sí? Pero en el caso de que no tuviera acceso a una prueba, también cuando contesta la demanda, tiene la opción de solicitar el auxilio judicial y la base legal es el artículo 152, último inciso del Código Orgánico General de Procesos.
yo me atreví a preguntar en Twitter qué me quisieran preguntar, ¿sí? Y esta es la razón por la que yo he tomado nota de las preguntas que las personas me hicieron llegar hasta hoy en la tarde. Y una de ellas es la siguiente, y está copiado textualmente como consta en Twitter. Dice, para un incremento de pensión alimenticia en razón de un salario superior, ¿es suficiente prueba el rol de pagos actualizado? Ahí hay que tener cuidado. Cuando es un incremento o una rebaja de pensión alimenticia, una sola prueba no es suficiente. Debe existir una relación de varias pruebas para que puedan sustentar la pretensión, es decir, para poder justificar que esa persona mejoró o se empeoraron sus ingresos económicos. Y de esa forma pueda el juez resolver si procede o no el incremento o el decremento de la pensión alimenticia. Pero con un solo rol de pagos es muy poco. Tiene que haber otras pruebas que den sustento. ¿Qué pasa si otra pregunta es, dice, ¿qué pasa si en un proceso de alimentos la parte actora actúa mal su prueba y la parte demandada no presentó nada? ¿Cómo fijaría el juez la pensión? Recuerde, el juez no es el abogado de la parte actora o de la parte demandada. El juez le da la razón de acuerdo a las pruebas que se han aportado. Si en una audiencia única la parte actora no prueba, no produce la prueba conforme manda el Código Orgánico General de Procesos, simplemente no tiene posibilidades de permitir al juez conocer que efectivamente tiene la razón, no está probando los hechos que ha propuesto. Entonces, en ese caso, el juez tendrá que dejar la pensión provisional como definitiva. No puede perjudicar, pero tampoco puede hacer el trabajo de los abogados el juez. Otra pregunta, dice, ¿los documentos con firma electrónica deben ser materializados ante notario público? ¿Se debe presentar un CD para que se valide la firma por la secretaria o basta la impresión del documento? Un documento con firma electrónica es la partida de nacimiento, ¿sí? Es la partida de nacimiento que presentan. Esa partida de nacimiento tiene firma electrónica. La forma que se valida es a través de un código que tiene al final y se puede saber si es que esa partida de nacimiento fue entregada por el registro civil. No es necesario materializar esos documentos ante notario público. ¿Qué documentos se materializan ante notario público? Son, por ejemplo, una comunicación en chat, unos correos electrónicos, pero no documentos que tienen firma electrónica. Si se tiene deuda por pensiones, ¿la madre puede condonar a nombre de su hijo la deuda? Pues no. Y aquí es importante recordar lo que dice el artículo enumerado 3 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y de la Adolescencia. El derecho el derecho de alimentos es intransferible, intransmisible, irrenunciable. No puede renunciar. ¿Sí? Entonces, es imposible que una madre pueda perdonar las pensiones alimenticias. ¿Sí? Es irrenunciable, no se puede renunciar. Es el derecho de ese niño, de esa niña, de ese adolescente a tener garantizado una vida digna. Dice, en la audiencia única, luego de alegatos finales, la jueza suspendió audiencia para dictar resolución, pero al retorno pretendió ordenar práctica de prueba para mejor resolver. Pues bien, a ver, tenemos que tener en consideración que el Código Orgánico General de Procesos nos da las reglas. Y procesalmente, una demanda inicia con un proceso inicia con la demanda. Presentan la demanda, esta demanda es calificada, ¿sí? Esta demanda al ser calificada se manda a citar a la contraparte
la contraparte comparezca o no a dar contestación a la demanda, se celebra la audiencia. En la audiencia tiene la obligación de producir la prueba que se ha anunciado en la demanda y en la contestación de la demanda. Cuando produce la prueba, ¿sí?, termina la producción de la prueba, se cierra esa etapa. No es, lo que corresponde inmediatamente es que dicte resolución el juez, luego de los alegatos finales. ¿Qué ocurre si el juez por A o por B motivo considera que se debe pedir una prueba para mejor resolver? A mi criterio, es antes de los alegatos finales. En el momento que se está produciendo la prueba, cuando terminan de producir la prueba, si el juez considera que necesita una prueba para mejor resolver, por supuesto, esa prueba no va a ser el trabajo, no va a suplir el trabajo o la inoperancia de uno de los abogados, sino que tiene que ser una prueba, justificar para qué pide esa prueba. Y yo ahí les voy a dar un ejemplo, un caso concreto. Resolví un caso que de una demanda que la interpusieron en el año 2013. En el año 2013, esa demanda es con el procedimiento anterior, procedimiento sumario, perdón, procedimiento especial, que estaba arreglado en la ley reformatoria al Código de la Niñez y de la Adolescencia. Pues bien, en el año 2013 había un certificado, un certificado de trabajo y un rol de pagos. Entonces yo para resolver, el demandado no compareció, pero yo para resolver, yo solicité que se remita un oficio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que me indique cuál es el mecanizado, cuál es el historial laboral de esta persona. Entonces, cuando regresó ese historial, yo tenía que efectivamente, a la fecha que fue presentada la demanda, esa persona al siguiente mes fue cesado de su cargo, y entonces yo tenía la certeza que efectivamente esos eran sus ingresos en ese momento. Pero para los años posteriores calculé con el salario básico unificado. Pero luego la persona tuvo derecho a hacer sus alegatos. En ese caso muy excepcional, pero justifiqué que era con la finalidad de velar por el interés del niño que reciba exactamente lo que le corresponde como pensión alimenticia. Ya, dice, otra pregunta, dice, si la pensión alimenticia caduca al cumplir los 21 años, pues mientras tenga 21 años. La ley es clara. Tendrán derecho a recibir alimentos los adultos hasta la edad de 21 años. Cumplidos los 21 años, termina el derecho de recibir alimentos. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿se puede retirar la demanda de alimentos cuando los padres del alimentado han retornado la relación? La demanda de alimentos no se puede retirar. Lo que se puede hacer, si el padre o la madre están cubriendo directamente las pensiones alimenticias, es aplicar lo que señala el artículo numerado 14 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y de la Adolescencia, literal B. El pago o satisfacción directos por parte del obligado de las necesidades del beneficiario que determine el juez. Es decir, indicarle al juez que las pensiones alimenticias van a ser pagadas, van a ser cubiertas directamente. Pero el juicio no se puede dar por terminado, sino que queda en suspenso. Y una vez que, si se deja de pagar las pensiones directamente, se puede reactivar. Este era lo mismo. Ya, yo quería comentarles a ustedes respecto de la resolución 04/2018 de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional, que indicaba que si la persona que demanda no comparece a la audiencia, lo que corresponde
es establecer que la pensión provisional sea definitiva. Y alguna vez me preguntaban, ¿qué pasa si el demandado ha presentado prueba indicando que tiene más hijos, más cargas familiares? A mi criterio, de acuerdo a las reglas, si la parte actora no comparece, no se puede realizar la audiencia, que es muy difícil porque se aplican las reglas del artículo 87 del Código Orgánico General de Procesos, pero con la salvedad que si cuando es juicio de alimentos no se declara el abandono, sino que se establece como definitiva la pensión provisional. Hay que tener en consideración que los juicios de alimentos son resoluciones y que podrá volverse a presentar una nueva petición las veces que sean necesarias. Y así se ha pronunciado la Corte Constitucional en la última sentencia que señaló que los juicios de alimentos no procede acción extraordinaria de protección por tratarse de un tema que no causa estado, que puede volverse a resolver las veces que sean necesarias. Y yo no sé, doctor Cuadro, si fui muy rápida, como usted me dice, pero yo estoy a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta. Sí, doctora, bueno, antes que nada, muchas gracias por su exposición. Bueno, realmente hay bastantes preguntas. Vamos a escoger algunas de estas, pero si usted me permite, quisiera yo hacer una pregunta, aprovechando Mucho que gusto. estamos aquí en el espacio. Y justamente es una que lo han puesto en el chat, pero me gustaría complementarla para saber su opinión. El artículo 169 del COGEP establece pues que la carga probatoria en materia de alimentos recae al demandado o al obligado en estos juicios. Lógicamente, este artículo del COGEP hace referencia a lo que en doctrina aún se le denomina como la famosa carga subjetiva de la prueba, es decir, la obligación que recae sobre los sujetos del proceso. De acuerdo a varios autores, entre esos voy a citar al maestro Jordi Nieva, que sostiene ya la tesis de que el concepto de carga subjetiva de la prueba pues ya es un concepto inservible ante la nueva el nuevo sistema de valoración libre de la prueba, ya que el maestro Jordi Nieva establece pues que realmente el juez no le interesa quién aporta la prueba, sino más bien le interesa las pruebas que están ahí en virtud del principio de comunidad de la prueba. Y que la palabra obligación, o sea, que la palabra que uno esté obligado, eso ya quedó, digamos, superado por este nuevo sistema libre de valoración de la prueba. Entonces, para él, el maestro Jordi Nieva sostiene que ya la palabra carga de la prueba ya ni siquiera debería existir. Pero bueno, haciendo digamos, esa apertura, yo he podido notar, porque he hecho algunas investigaciones, que ciertos jueces, cuando se ven en el escenario de que ninguna parte procesal presentó pruebas, o sea, se da el caso que la parte actora no presentó pruebas, el demandado no presentó pruebas, puede ser porque no compareció, puede ser que simplemente no aportaron las pruebas como correspondían. Bueno, en fin, el asunto es que no hay pruebas. Entonces, he podido apreciar que la mayoría de los jueces, para no decir todos, lo único que hacen es, bueno, algunos reconocen que el artículo hace referencia a una inversión de la carga probatoria, pero simplemente lo invocan y no les queda otra opción que simplemente fijar o ratificar la pensión provisional, porque no tienen cómo, digamos, establecer la pensión definitiva ante la ausencia de prueba. Pero, doctora, y aquí viene mi pregunta y realmente me gustaría saber mucho su opinión. ¿Usted considera que esa disposición del COGEP es realmente inservible? O sea, no tiene, digamos, ningún tipo de aplicación en la práctica porque el COGEP no establece una consecuencia ante la falta de la prueba del demandado. Simplemente dice el demandado tiene la obligación de probar o la carga de la prueba le recae al demandado, pero realmente no establece una consecuencia. A diferencia de otras instituciones como en derecho civil, por ejemplo, que si uno no prueba esto, bueno, se presume, ahí aplicamos la presunción de que ocurre lo de acá, ¿no?
Entonces, me gustaría saber si es que usted considera que esa disposición realmente es inservible, no debería ya estar contemplada, o qué me dice usted al respecto, y sobre todo si ha tenido este tipo de casos, pues, ¿no? Que le ha tocado pronunciarse sobre esa disposición. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, el 168 dice que en materia de familia la prueba de los ingresos del obligado recaerá sobre el demandado. Pero yo le soy honesta, eso no se da en la práctica. El demandado, como no tiene ninguna consecuencia su silencio, simplemente o comparece y no aporta ninguna prueba o no comparece. Entonces, a la parte actora le corresponde probar. Porque cuando se realiza la valoración de la prueba, yo no digo, a ver, estas pruebas fueron presentadas por la parte actora, entonces le voy a dar otro peso. Estas pruebas fueron presentadas por la parte demandada, tendrán otra valoración. No, es en conjunto. Y todas las pruebas vienen a ser como un tejido que soportan la decisión. Entonces, no importaría ni siquiera quién la aporta, quién produce esa prueba, sino más bien la calidad de la prueba que se presenta. Y por eso le digo, el abogado de la parte actora tendrá que tener mucha imaginación para poder probar la capacidad económica. Porque, mire, actualmente en el juicio de alimentos solamente son dos situaciones. Que es el hijo, que es el hijo y que tiene la capacidad económica del demandado. Al demandado lo que quizás le toca probar es que tiene más hijos para que se le rebaje, se le tome en consideración esos hijos para el cálculo. Pero de ahí, para mí es totalmente inoficiosa esa normativa porque no va anclada a ninguna consecuencia. Y hay que tomar en cuenta otra cosa, que como los juicios de alimentos son, de acuerdo a la doctrina, son juicios vivos. Es decir, están vigentes hasta cuando el niño, la niña o el adolescente eh, cumpla los 21 años de edad, si es que sigue estudiando, por supuesto. Entonces, ya le digo, tampoco no existe un tiempo en el cual dicto la resolución aceptando una demanda y luego no existe el tiempo que diga, por ejemplo, en 6 meses puede presentar un incidente, sino es enseguida. Puede hacerlo enseguida. Inclusive yo he visto que es una cuestión de, de acierto o error. A ver, en esta resolución le dijeron, a ver, faltan estas, no ha aprobado esto. Entonces presentan la siguiente demanda y yo veo que ya han cubierto esos temas. Sí, entonces es parte de Claro. la... Y otra cosa, los juicios de alimentos no es la madre o el padre el que se beneficia, es un niño, es un adolescente, es una niña. Entonces, para mí es un tema más de tipo social, pero se tiene que tener en consideración la capacidad económica del demandado, la verdadera capacidad económica. No sé si con eso di respuesta a Sí, su pregunta. doctora, es que realmente a mí o sea, me dan intriga porque yo recuerdo una vez que tuve la oportunidad de presenciar una audiencia y el abogado de la parte actora había indicado que, bueno, que él no presentó pruebas porque de acuerdo a la ley era el demandado que tiene que probar. Y como no probó, él alegó que debía presumirse que la cantidad que se estipuló en el formulario, esa es la cantidad que el juez debía aplicar. Pero el juez le dijo, no, es que no puedo aplicar eso porque simplemente no puedo basarme en una simple afirmación de una demanda. Y la ley no establece esa presunción. Y las presunciones no la puede crear un juez, así nomás. Entonces, me pareció interesante, o sea, no me esperaba ese alegato, pero por eso es que aprovecho el espacio para comentarla, ¿no? Sobre todo por lo que he tenido la oportunidad de escuchar a maestros como Jordi Nieva y Jordi Ferrer, que ellos manifiestan que ya realmente la carga de la prueba, el concepto ya debería desaparecer, pero aún lo mantenemos todavía.
pero bueno, pero en todo caso, ya quedaría para ver para luego a reformar esa posición. Una última pregunta, doctora, a mi parte, y disculpen la audiencia que me esté robando un poco de sus minutos. Quizá me alejo un poco de la prueba, pero quería saber también qué opina, si es que en Ecuador debería implementarse una mediación previa obligatoria antes de presentar una demanda de alimentos. Es decir, en otros países, cuando alguien quiere presentar una demanda de pensión alimenticia, primero tiene que demostrar que existió la intención de ir a una mediación y que por A o B motivo no se pudo, ya sea porque no se pudo realizar la mediación o porque no hubo acuerdo. Y según las estadísticas de otros países como Argentina o como México, esto ha ayudado a que las partes puedan resolver sus diferencias, porque un gran porcentaje se demostró que realmente el problema no devino por una irresponsabilidad, sino más bien por problemas entre parejas. Entonces quería saber, doctora, y ya con esto por mi parte termino, si usted considera que debería implementarse en el Ecuador, al menos en temas de pensión alimenticia, la mediación previa obligatoria antes de poder presentar una demanda de alimentos. Bueno, la mediación es una solución. Lo que el juez debe evitar ante todo es que ese padre y esa madre se termine esa relación por un tema, por un juicio de alimentos. La mediación tiene que ser voluntaria, totalmente. Y yo estaría en contra en pensar que se debe obligar, porque sería simplemente un paso más. Se dice, no, no voy a mediar y sigue el juicio. Más bien, lo que sí es conveniente y es lo que ahora se aplica, es que una vez que contesta la demanda, yo derivo a mediación. Todos los casos, todos los casos que yo conozco, no existe uno solo. Una vez que contesta la demanda, se deriva a mediación. Algunas personas acuden a mediación y se llega a un acuerdo. Otras personas no acuden a mediación, se convoca audiencia y continúa. Pero siempre los acuerdos que se realizan bajo la figura de la mediación son más duraderos. Porque existe la voluntad de las personas a comprometerse, no necesariamente a pagar un monto fijo de pensión, sino más bien a cubrir otras necesidades. Entonces, una mediación siempre es más saludable. Más que nada existe la voluntad de las partes y el respeto entre las partes para llegar a acuerdos, que es muy, muy complicado generalmente porque los juicios de divorcios devienen de una ruptura matrimonial o de una ruptura de unión de hecho o una ruptura de noviazgo. Entonces, hay que tener en cuenta que el juicio de alimentos generalmente es como una consecuencia de algo que ya viene roto, que viene afectado entre las partes procesales. Entonces hay que manejarlo con mucho tino, ¿sí? Porque es un tema social. Y como yo les sé decir a las personas que acuden a las audiencias, no hay un ganador ni un perdedor. El único que gana o el único que pierde es el niño, o la niña, o el adolescente. No, no son los padres. Otros juicios serán en los cuales van a salir ganadores o perdedores, pero en este tipo de juicios no, jamás. Entonces, la mediación tiene que ser un asunto voluntario. Listo, doctora. Bien, vamos a proceder con algunas preguntas de la audiencia. Voy a empezar con María Díaz. Dice lo siguiente. ¿Qué se puede pedir como prueba de alimentos contra el demandado que es abogado, que si ejerce la profesión, cuando él haya negado ejercer la profesión? Bueno, así dice la pregunta. ¿Se podría pedir como prueba documental que la secretaria certifique los juicios que aparecen en el SATYE, donde consten el correo electrónico judicial, casilla judicial, correo electrónico, etc.? ¿Y cómo se haría esa petición en el anuncio de prueba documental? Gracias. Bueno, una pregunta un poco extensa, pero A ver, bueno, esa es la pregunta. doctor, y la audiencia. A ver, todo es la creatividad del abogado. El abogado tiene que ser creativo para poder obtener la información. Si un abogado, si una persona de cualquier profesión
quiere demostrar en qué capacidad económica tiene, pues tiene que demostrar a través de la vida que lleva, los gastos que tiene, los rubros que constan en la tarjeta de crédito, la declaración al impuesto de la renta, dónde vive, los bienes que tiene registrados en el registro de la propiedad. Y ahí, por ejemplo, cuando me dice cómo puedo justificar que este abogado trabaja en libre ejercicio, esa es la pregunta. Y de lo que entendí. ¿Y cómo puedo justificar que tiene juicios? No sé, se me ocurre quizás unos testigos que contrataron a ese abogado, luego no lo volverán a contratar, no sé. Sí, o sea, pero, porque, a ver, tampoco pedir, o sea, tener juicios, o sea, patrocinar juicios tampoco no le garantiza que está percibiendo un dinero o honorarios por esos juicios. Es algo muy subjetivo. Claro. Cada abogado tiene su tarifa, cada abogado tiene su forma de manejar sus juicios. Entonces, pensar que el doctor Cuadros tiene 10,000 juicios, entonces tiene una capacidad económica alta. Otro abogado tiene solo 2 juicios y tiene una capacidad económica baja. No es muy lógico. Y como le digo, una sola prueba no es suficiente. Tiene que haber un tejido de pruebas. Esa sería la Claro, y respuesta. aparte, para complementar un poco, por ejemplo, yo puedo tener 100 juicios de cobranza, por ejemplo, pero ninguno he cobrado todavía. Puedo tenerlos, hasta en etapa de ejecución, todo bonito, la sentencia está ahí bien bonita, pero no he cobrado todavía No ha porque, recibido nada. nada, entonces eso no tampoco es un factor para decidir sobre eso es la pensión alimenticia realmente. Yo creo que Pero la ahí le pregunta voy a, es más circunstancial, ya también depende mucho de los antecedentes realmente. O sea, no, pero bueno, ya depende también de la mire, creatividad, como ustedes. pero yo le voy a decir una cosa. En un juicio que yo tuve de un caso así de un abogado, a mí me llamó la atención porque pasaron un video que el abogado había hecho un spot publicitario. Entonces iba bien elegante, iba a una oficina, iba en un auto, iba con una secretaria. Y entonces yo le pregunté al abogado, doctor, está chévere tu video. Dice, sí, doctora, todo es prestado, dice, inclusive el terno. Dice, porque era un spot publicitario para producir, entonces, no es solamente es lo que se ve, sino lo que hay detrás. Es lo que se puede demostrar, sobre todo. Claro, ¿qué se puede demostrar? Claro, pero bueno. Eh, a ver, el señor Aldo Valareso pregunta lo siguiente. Buenas tardes, estimada jueza. Tengo un juicio de alimentos y el presunto padre, como una forma de bajar la pensión, le ha dado alimentos congruos voluntarios a su madre por $200, justo los mismos días que lo notifica. Mi inquietud es que si el juez o jueza puede tomar en cuenta como una carga para la fijación de la pensión cuando él lo ha hecho voluntariamente el alimento congruo a favor de su señora madre. Bueno, ahí a mi criterio existe norma expresa. El acuerdo del MIES, el 2021-004, indica que el monto será dividido para el número de hijos, textualmente, número de hijos, es decir, solamente los hijos. Si yo tengo un juicio de alimentos congruos, a mi criterio no corresponde para dividir la pensión alimenticia. No, Listo. sí, porque está establecido en el acuerdo ministerial. Que también hay Listo. que tener cuidado de la forma como, bueno, si reconoce como hijos a otros niños que no son sus hijos, ahí sí serán tomados en cuenta para el cálculo de la pensión alimenticia. Ya. Claro, eso Sí, es acertado. Tenemos otra pregunta. Bueno, dice espectador anónimo, que no quiere revelar su nombre, pero bueno. Pregunta lo siguiente. En caso de que la madre que propuso la demanda haya fallecido, ¿puede comparecer al proceso la hija titular del derecho a alimentos de 25 años de edad para solicitar el pago de pensiones adeudadas por su padre desde que ella tenía 15 años? A ver, a ver, no le voy a, entendí.
Voy a repetir la pregunta porque también me es un poco confundido. Me dice, en caso de que la madre que propuso la demanda haya fallecido, supongo que fallecido durante el proceso, puede comparecer al proceso la hija, o sea, la titular de derecho de alimentos, de 25 años de edad para solicitar el pago de pensiones adeudadas por su padre desde que ella tenía 15 años. Punto número 1. La demanda tiene que, a ver, si está propuesta la demanda, voy a tratar de entender. Está propuesta la demanda. Esta demanda la propuso la madre en representación de la hija y la madre falleció. Entonces, están pendientes de pago las pensiones alimenticias todo este tiempo desde que la adolescente tenía 15 años. La señorita que ahora tiene 25 puede pedirle el pago de esas pensiones alimenticias tranquilamente. Comparece Claro, y se hace una liquidación. Si está resuelto, se hace una liquidación y demostrará si es que hasta los 21 años estuvo estudiando o si no tendrá derecho desde los 15 hasta los 18, pero tiene que pagar esos valores. claro, porque sobre todo se trata de una obligación que ya estaba, o sea, cuando se presentó la demanda se cumplió con todos los requisitos. Y bueno, eso se fue creciendo, creciendo, y independientemente que ya tenga 25 años, ya existió una deuda anterior. Sí, O sea, sí. es totalmente factible que se lo pueda Yo, realizar. yo conocí de un caso de un señor que demandaba a su padre el pago de las pensiones alimenticias cuando era en Sucres. Este señor, el padre tenía, ya era un anciano y el hijo tenía, no sé, unos 50, 55 años y pedía que le pague las pensiones alimenticias que nunca le había pagado. Entonces se mandó a hacer la liquidación y efectivamente en esa época estaba fijado en sucres y era un valor que tenía que pagar. Pero el alimentante, el alimentado pedía que se calcule a dólares. Es decir, que se haga el cálculo de las pensiones fijadas en sucres a dólares al cambio que estaba en esa época. Entonces eso no se le aceptó. Lo que sí se mandó es hacer el cálculo de las pensiones alimenticias de acuerdo en sucres y así fue ratificado por la Corte Provincial. Pero tenía que Claro, pagar. claro. Yo también considero lo mismo. Eh, Vamos con unas dos preguntas más y aquí ya cerramos. María Jaco me pregunta lo siguiente. ¿Es pertinente la inspección judicial para aprobar el estado de un negocio comercial del demandado? Supongo para calcular la pensión alimenticia. Esa es la pregunta. Si es pertinente la inspección judicial. Todas las pruebas son posibles. El límite es la imaginación. Todo es posible. Todo es posible. Es increíblemente la imaginación de la persona, del abogado, la creatividad que tenga para probar. No existe un límite de decir, esta prueba no procede. Eh, por ejemplo, la declaración de parte del demandado, la declaración de parte de la actora, los testigos, la inspección judicial, se pueden hacer todo ese tipo de, de diligencias para probar. Pero recuerde, probar el número de hijos, o sea, que existe la relación del hijo y la capacidad económica. Nada más. No necesito probar cuáles son los gastos que tiene. Ah, algo que se me olvidaba. Debe probarse si esta persona tiene discapacidad. Debe probarse la discapacidad. Debe presentarse la certificación del CONADIS que tiene discapacidad porque la pensión aumenta de acuerdo al grado de discapacidad. Entonces, eso sí tendría que probar si el beneficiario es una persona con discapacidad. Tiene que presentar esa prueba. ¿Alguna otra Listo. pregunta? Sí, vamos con la última pregunta y con esto ya cerramos. Tenemos la pregunta de la señorita Lisbeth Velasco. Pregunta lo siguiente, doctora, una pregunta. En un juicio de alimentos se fijó una pensión alimenticia para 3 niños. Ahora el padre plantea un juicio de divorcio en donde debe resolverse tenencia, pensión y visitas para los 3 menores. El padre no anuncia prueba únicamente
O sea, no anuncia prueba, únicamente pide que el juez fije una pensión para los 3 niños, advirtiéndolo del juicio de alimentos, y además de eso indica que tiene otro hijo reconocido. Si la madre no contesta la demanda de divorcio como tal, ¿cómo puede la jueza establecer una pensión? Wow, una mezcla Espera, de muchas a ver, cosas hay que ahí. hacer una, hay que diferenciar, eso más parece una consulta como para 1 hora y media Sí, de... A ver, primero, si se demanda juicio de alimentos, ya queda establecida la pensión alimenticia para esos niños. Y el juez que conoció esa causa de los alimentos es el juez competente para conocer todos los incidentes respecto de los alimentos. Punto 2. Si se demanda el divorcio, pero ya se demandó previamente el juicio de alimentos, el juez que conoce el divorcio no es competente para pronunciarse respecto de los alimentos. ¿Sí? Entonces, el juez que conoce el divorcio conocerá si procede o no el divorcio y si procede el divorcio por alguna de las causales, si se prueba, tendrá que establecer la tenencia y el régimen de visitas. Pero la cuestión de los alimentos no, porque otro juez ya previno en el conocimiento. Y todos los incidentes que quieran realizar respecto de los hijos que ha reconocido, tendrá que hacer en el primer juicio, en el juicio de alimentos. No sé si así respondí esa pregunta. No sé si sí, usted... una pregunta slash consulta sería. Pero bueno, sí, doctora, muchas gracias. Solamente lo voy a molestar con una más porque lo estaba planteando uno de nuestros docentes de nuestra querida universidad, Con mucho el gusto. doctor Johnny Lapared. Aprovecho para enviarle un afectuoso saludo. Realmente es una pregunta más bien estándar. Pregunta el doctor, ¿cuántas audiencias en promedio tiene usted en cada día? A ver, yo tengo audiencias, espera, yo le voy a ser sincera. Para ser jueza o para cualquier cosa hay que tener un poco de creatividad también. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo hago, yo hago saltando un día. 9, 10, 11. Son 3. 2:30, 3:30, 4:30. Son 6 saltando un día. Eso permite, ¿por qué no hago todos los días las audiencias? Porque eso me permite resolver. Y eso me permite revisar el despacho diario. Porque si yo realizo audiencias todos los días, no voy a poder nunca resolver. Eh, Claro. en alguna ocasión señalé, por algún error se señalaron audiencias seguidas. Había un montón de causas que no se avanzaban a resolver, porque todo es en audiencia. Ya no es como el sistema anterior, que se hacía la audiencia y el juicio pasaba, porque luego había que abrir la etapa de prueba, tenían los testigos de 1 en 1, de 2 en 2, después pasen outs para resolver, y después se resolvía. Actualmente no, actualmente tengo que resolver en audiencia y, y lo más óptimo es que sea rápido lo que tenga que presentar por escrito. Claro. Y antes, Pero ¿cómo esa era es una forma que... No, iba a decir que antes se acuerda de la confesión judicial, que era un sobre, que uno tenía que leerla, el juez tenía que leer todo, decir, bueno, califico, bueno, califico, califico. Sí me acuerdo de todo eso. Yo por lo menos sí Y, alcancé a esa etapa. y por ejemplo, cuando era lo de la confesión judicial, era un problema, porque no venía. La pobre secretaria tenía que tener cuidado del sobre porque de ley alguien se lo robaba. Entonces, tenía que tener bajo cuidado. Ya, y el rato que abríamos el sobre, oh, sorpresa, el abogado no había firmado el pliego. Entonces, no había Era cómo otra. hacer la confesión. O el abogado o el cliente, o sea, Sí, era algo realmente... no habían firmado, entonces no había confesión. Así de Así es. simple. O algunas veces la confesión era tan larga, claro, como el abogado no tenía que hacer las preguntas, sino era el juez el que leía. Yo recuerdo una vez que tuve una confesión de 118 preguntas. Wow. Entonces, y, no y todas eran constitucionales, no podía decir esta me voy a saltar. O sea, 118 preguntas, era una locura.
Lo que no pasa actualmente cuando es el sistema oral, porque es muy fácil escribir. Pero el momento que usted está al frente del testigo o a través de la pantalla, porque yo considero que es necesario implementar las audiencias telemáticas, porque permiten que las personas asistan, sin importar en el lugar donde se encuentran. Mire que el nivel de audiencias fallidas con este tipo de telemáticas, solo hemos tenido dos. Una porque el abogado no me escuchaba, a pesar de que los estudiantes sí me escuchaban. Era el único el abogado que no escuchaba. Él no escuchaba. Seguramente era un problema de su equipo. Y la otra era de una persona que no pudo conectarse porque le robaron su dispositivo, pero luego presenta nuevamente, se hace la audiencia, no hay ningún problema. O queda la provisional y luego presenta un incidente Claro. inmediatamente. Eso, me ha dado mucho gusto escucharlos y gracias a la tecnología a poderme dirigir a ustedes. Y le agradezco, doctor, por la deferencia. Estoy a sus órdenes. Sí, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aprovecho para manifestarle a usted y también a los de la audiencia que el próximo miércoles 15 de diciembre a las 17 horas tendremos la participación del doctor Jorge Mora, profesional del Derecho de Colombia, quien nos hablará sobre la prueba del hecho electrónico. Doctora, cordialmente invitada también para que nos acompañe y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bien, Muchas muchísimas gracias. gracias, doctora, en nombre de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muy agradecidos por su tiempo y consideración. Esperemos vernos en algún momento presencial, cuando ya acabe toda esta pandemia, y poder seguir compartiendo diálogos académicos. Muchísimas Muchas gracias, doctora. gracias. Le quedo Un muy saludo, agradecida. Buenas noches. buenas noches. Un saludo para todos los que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos.